Buenos días, queridos hermanos y queridas hermanas. En este día vamos a grabar nuestro tercer y último vídeo basado en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, con el título de Procedimiento a seguir ante un esfuerzo misionero nuevo. Bien, como decíamos el primer día, ahí en esta porción tenemos unas pautas a seguir. Unas pautas que se siguieron ahí en la construcción de esa iglesia o de esa obra nueva. Estuvimos viendo en los dos vídeos pasados 6 pautas a seguir. Y hoy vamos a ver la 7ª y la 8ª pauta. En 7º lugar, vemos ahí a creyentes volcados en la nueva obra y además, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, formada en la misma palabra de Dios. Formada en la misma palabra de Dios, porque cuando las cosas no se hacen así, cuando vamos a toda prisa y nos olvidamos de lo más importante para transmitir a los nuevos convertidos, de verdad que la cosa no acaban demasiado bien. Duran, pero que muy poco, porque la única base, el único cimiento, lo único que va a sostener nuestra fe cuando vengan las dificultades va a ser nuestra convicción en lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a verlo esto en el versículo 26, que ya en esta forma que yo tengo de hablar, cuando hice la lectura uno de los días, ya me adelanté un poquitín. Son cosas que me vienen a la mente y que no me las guardo. Pero tocaba decirlo hoy. Versículo 26. Dice aquí Lucas que se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y esta es la frase que me interesaba a mí destacar. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Habían sido formados en la palabra de Dios, enseñaron a mucha gente, enseñaron sobre la base de las Escrituras. ¿Y qué pasó? Pues que como su vida cambió radicalmente, y como decíamos en vídeos pasados, su vivir y su hablar y su pensar y su todo era solamente Cristo en ellos, pues tal vez a modo de menosprecio o de reconocimiento y admiración, que esto está en duda todavía saberlo, se les puso como apodo cristianos, como ahora, por ejemplo, pasaría en nuestro mundo actual, que a los seguidores del Barça, pues se les llama los culés, que a los seguidores del Real Madrid se les llama los merengues. Y por poner otro ejemplo, que a los seguidores del Español de aquí de Barcelona se les llama los pericos o los periquitos, como una especie de identificarles con el club que ellos siguen. Volcados en la nueva obra y formada en la palabra. Esto es algo que posteriormente lo vemos también en Pablo en otro esfuerzo misionero suyo. Aquí ya no iba con Bernabé, pero sí que estaba él con otros acompañantes, cuando evangelizó Corinto. Leemos en 1 Corintios capítulo 18 y leemos en Hechos de los Apóstoles capítulo 18 y versículo 5. Dice ahí: Pablo,
estaba entregado por entero, es decir, a todo tiempo, no tenía momentos para respirar, estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Qué importante, queridos hermanos, es todo esto, qué importante es estudiar las Escrituras y después vivirlas hasta donde nos sea posible. Un servidor hace ya un tiempo, viendo esta necesidad en mi propia iglesia, se preparó un tema que todavía no os he puesto, porque son 32 razones, y si tengo que poneros las 32 razones, apañados vamos. Me preparé un tema que rezaba así: razones para estudiar las Escrituras. Y aporté 32 razones, todas bíblicas, todas apoyadas en textos bíblicos. 32 razones como mínimo, porque empezaron con 20 y pico, pero a medida que iba estudiando y estudiando le iba añadiendo más, y al final ya me he quedado por aburrimiento en las 32 razones, pero estas son muy bíblicas, Y además tiene una característica este estudio, que ya he dado parte aquí, y en alguna iglesia he dado alguna de las razones sueltas también. Y es que son razones que la misma Escritura dice acerca de ella, o algún personaje de la Escritura, como por ejemplo un botón de muestra que tengo aquí, Jesucristo dice acerca de ella. Solo lo pongo como botón de muestra. En Juan 5:39 el Señor está con los judíos, sus enemigos, los religiosos, los que se pensaban que tenían la vida eterna porque eran descendientes de Dios y pertenecían al pueblo de Dios, porque eran descendientes de Abraham, y pertenecían al pueblo de Dios. Y el Señor le dice: uy, qué equivocados estáis, qué equivocados estáis. Y les da un consejo y les dice: examinad las Sagradas Escrituras, estudiad las Sagradas Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y si vosotros estudiaseis las Sagradas Escrituras con la debida actitud, porque ya lo hacían, pero lo hacían con mala actitud, si vosotros estudiaseis las Sagradas Escrituras, veríais que ellas son las que dan testimonio acerca de mí. Por lo tanto, estudiar las Sagradas Escrituras es estudiar al mismo Señor Jesucristo. Hay otras versiones que cambian el estudiad por estudiáis, probablemente más certero. Ellos ya lo hacían, pero lo hacían de mala manera, y el Señor dice: no, así no vale, así no sirve, así nunca me podéis ver en las Escrituras porque las estudiáis con prejuicios. Estudiad las Sagradas Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio acerca de mí. Por lo tanto, una de las razones de esas 32 por las que hemos de estudiar las Escrituras. Hay iglesias y organismos formados en la misma palabra, que además son iglesias formadas con garantías de continuidad. Otro botón de muestra. Esta tiene que ver con la iglesia de Filadelfia, amor fraternal. En Apocalipsis capítulo 3 y versículo 8, el Señor, que es el que se dirige a la iglesia, les dirá con muy buen criterio: yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie podrá cerrar. Y luego añade: porque aunque reconozco que tienes poca fuerza, probablemente eran pocos en número, dice: sin embargo, has guardado mi palabra. Qué importante es que seamos más miembros o seamos menos, estemos guardando la palabra de Dios, y no has negado mi nombre frente a la persecución que os ha sobrevenido a todas las iglesias de Asia. Tú eres una de ellas, probablemente la única, o a lo máximo eran dos, a lo máximo. Pero como esta no había ninguna otra. Tú eres la única que no has negado mi nombre. Has guardado mi palabra, has guardado mi palabra.
Sí, volcados en la palabra de Dios. Queridos hermanos, nunca nos cansemos, como dice el apóstol, de hacer el bien. Dice, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A su tiempo segaremos si no desmayamos. Queridos todos, cuando nuestro proceder es el mismo que vemos en Hechos 11, en la formación de aquella iglesia de Antioquía, lo que cabe esperar es una solidaridad recíproca. Y quedaros con esta expresión, solidaridad recíproca. Volvamos a nuestra porción base, Hechos de los Apóstoles, capítulo 11 y versículos 27 al 30. Mirad lo que pone aquí. Dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces, ¿qué hicieron los discípulos de allí de Antioquía? Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, allá en Jerusalén y sus contornos, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo, No quisiera que nadie se enfadara conmigo, pero hay algunos creyentes que toman con muy buena fe los primeros capítulos del libro de los Hechos, donde se practica la comunidad de bienes, de que no había ningún necesitado, de que los apóstoles repartían todo según las necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y quisieran aplicar esto en nuestros días o aún en el resto de iglesias del Nuevo Testamento. Y con todo cariño lo digo y con todo respeto, que nadie se enfade conmigo, esto no fue algo que ordenó el Señor. Es más, el Señor ya se adelantó a decir, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Luego entonces en la mente del Señor no estaba la comunidad de bienes. Y luego se vio que aquello no funcionó. Y lo vemos, bueno, pues por varios ejemplos del capítulo 5, etcétera, etcétera. Capítulo 6 también no funcionó. Por lo tanto, lo que hemos de conservar de aquello es el espíritu generoso, el espíritu solidario, y en la medida que podamos, enviemos ayuda a los necesitados, estén aquí o estén allá. Claro, aquí dice que el hambre fue en toda la tierra. Vamos a decirlo todo. Alguien dirá, ya te estás tirando piedras a tu tejado. Si fue en toda la tierra, ¿por qué mencionas eso de la comunidad de bienes? Sí, es cierto que fue en toda la tierra, pero mirad que ahí en Antioquía no llegó el hambre, y en otros lugares no llegó el hambre. El hambre llegó Jerusalén y Judea, donde, que me perdonen, iba a decir donde dilapidaron todos sus recursos. Si queréis retiro esta palabra. No lo hicieron con mala fe, pero claro, gastaron todo lo que tenían, y luego cuando llegaron tiempos de escasez, lo de los 7 tiempos de José, los buenos y los malos, pues se encontraron que tuvieron que ser socorridos por otros. Cierro un poco este paréntesis, es que no lo puedo evitar, no lo tenía pensado, pero cuando me vienen cosas a la mente, pues tengo que decirlas. Volvamos a nuestro tema. Dice aquí, en Gálatas, eso ya habíamos pasado, estábamos en que en Antioquía mandaron ayuda a las iglesias de Judea. Qué buenos creyentes eran los antioqueños, cómo practicaban la palabra de Dios.
Por supuesto que no conocían todavía estas palabras del apóstol San Pablo porque aún no habían sido escritas, pero el apóstol San Pablo en Colosenses 3:15 dice: y sed agradecidos. Hay que ser agradecidos. Cuando vosotros os estabais convirtiendo, Jerusalén os apoyó, mandaron a gente, a Bernabé, en fin, y ahora vosotros, en estos frutos que hay que dar en la nueva vida, estáis siendo agradecidos con ellos. Hay un dicho que dice: de bien nacidos es el ser agradecidos. Pero quiero decir algo más, porque aquí vemos algo más. Esto lo hicieron no mostrado con un solo gesto aislado. No, porque claro, ayudar una vez lo podemos hacer todos, pero hacerlo más de una vez, esto ya cuesta más. Pues bien, lo hicieron, no lo mostraron con un solo gesto aislado, el de ahora, sino que lo hicieron repetidas veces. Sí, esto lo hicieron repetidas veces. Cuando el apóstol San Pablo está escribiendo la primera carta a los Corintios, capítulo 16 y versículos 1 en adelante, les dirá a los corintios lo siguiente: en cuanto a la ofrenda para los santos, y aquí se está refiriendo a esta ofrenda que se tenía que mandar a las iglesias pobres de Judea y de Jerusalén, a esto se está refiriendo. Dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. ¿Y qué es lo que ordenó? Pues cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Era una ofrenda para los hermanos de Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, pues iré también. Por lo tanto, aquí entraron todos. Entraron las de Galacia, entraban los de Corinto, porque luego resulta que cuando escribe la segunda carta a los Corintios, capítulo 8 y capítulo 9, pues él nombra precisamente a todos estos en esos dos capítulos que son muy largos, capítulos dedicados precisamente a la ofrenda. Es la misma ofrenda, ahí los nombra a todos, a estos también los nombra, a estos también los nombra. Ahora, claro, lo primero, pues lo hicieron, Hechos capítulo 11, en el año 44 aproximadamente de nuestra era, mientras que esto último que ha dicho en primera a los Corintios, pues han pasado ya 10 años, año 54 aproximadamente de nuestra era. Bien, el tiempo pasa, a mí me sabe mal, quisiera detener el tiempo, pero no puedo. Y vamos ya a ir a la última, a la octava razón, es decir, finalmente, exteriorizando la fe a través de sus vidas, Hemos leído en el versículo 26 de que a los cristianos o a los de Antioquía se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hay que exteriorizar la fe. Aunque en alguna ocasión seamos motivo de burla, de menosprecio, da lo mismo. El Señor lo tiene todo en cuenta y el Señor juzgará, incluso dice, toda palabra ociosa. Por lo tanto, olvidémonos de esto. Hay que exteriorizar la fe. Y os voy a transmitir una sensación muy triste, porque uno ya lleva muchos años en el Evangelio, ya ha conocido muchos casos que casi te han hecho derramar las lágrimas. Es muy triste cuando tú observas con tus propios ojos a creyentes que llevan relacionándose toda la vida. Y tengo casos en mi mente que no daré, naturalmente, de mi antigua iglesia, y por qué no decirlo, también alguno de la actual iglesia.
Sabes de creyentes que llevan toda la vida relacionándose con vecinos. Qué pena me dio cuando aquella mujer que se convirtió hace muchos años me dijo a mí en esta misma casa: yo tengo de vecina fulanita de tal, pero nunca me había hablado el evangelio como lo habéis hablado aquí. Y luego fue una creyente que se quedó en su iglesia, no se vino aquí, ni estaba previsto venirse aquí, pero llevaba toda la vida con otra vecina creyente que nunca le había hablado el evangelio. ¡Qué pena más grande me dio a mí! ¡Qué pena más grande! Con compañeros de trabajo hacemos lo mismo. Quizá jóvenes en los institutos les da vergüenza. Les gusta más hablar de otras cosas actuales, entre ellas las redes sociales, que yo ahora mismo estoy utilizando. Lo demás les avergüenza y son creyentes. Tiendas donde vas a comprar. ¡Ay, también qué pena más grande me dio! ¿Y en qué compromiso puse a una creyente de otra iglesia que voy a predicar mucho, que me junté con ella en la tienda, en otro pueblo cercano aquí, que me conocían a mí como creyente, y ella me saludó, y yo, ni corto ni perezoso, le hablé de la iglesia suya y del culto, y cuándo iría y cuándo no iría, y la mujer la vi un poco incómoda, me contestaba un poco así, con lo mínimo posible, y luego ya me di cuenta que allí pasaba algo. Y luego otro día, cuando fui a comprar a la misma tienda a la dueña que tenía mi testimonio y le daba el calendario bíblico, me dijo: ¿usted conoce a esta señora? Perdón, que esto lo he de poner más fuerte. Hoy, perdonadme, que es que me emociono y dice: ¿pero usted conoce a esta señora? Y digo: pues claro, digo, ¿qué no vio el otro día que hablábamos de la iglesia y tal y tal y tal? Dice: pues lleva toda la vida comprando aquí y yo no sabía que era evangélica como usted. Ha tenido que venir usted de un pueblo cercano aquí a comprar, me está regalando un calendario y me habla del Señor. No lo digo como ejemplo, porque yo mismo tengo mis propias carencias, pero es que te da mucha pena esto, de verdad que te da mucha pena esta. Todavía no saben la fe que profesas, todavía no saben tu manera de pensar. Bien, no quisiera tampoco molestar a estos hermanos y hermanas que son tímidos de carácter. Esto que estoy diciendo no lo estoy denunciando, solamente lo digo. Esto que estoy diciendo no tiene nada que ver con el carácter más bien tímido, más bien apocado, y con el carácter extrovertido. Hay creyentes que nos cuesta muy poco dar testimonio, porque esto lo llevamos muy adentro. Pero hay otros creyentes que son tan buenos creyentes, y hasta, yo diría que algunos de ellos más espirituales y todo, pero que son apocados y que les cuesta mucho, y que la obra la hacen de otra manera distinta. Vaya mi reconocimiento hacia ellos, pero estoy hablando de personas que como mínimo algo podrían decir acerca de su fe. Vamos a ir terminando ya, queridos hermanos y queridas hermanas. Posteriormente, pues ¿qué pasaría en esta iglesia de Antioquía ante el buen ejemplo que habían tenido, tanto de la iglesia madre, tanto de Bernabé, el cual había ido allí a ayudarles en la obra? Pues que cundiría este ejemplo en esta nueva iglesia. No me resisto a leeros el capítulo 13 de este libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 13. Qué capítulo más hermoso. Han pasado ya algunos años de su formación y leemos: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y a continuación da sus nombres, tales como Bernabé, tales como Simón, el que se llamaba Níger, y este era negro, este era de raza negra, tales como Lucio de Cirene, como Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, es decir, Pablo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra
a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos en señal de diestras de compañía y los despidieron, los encomendaron a la obra con todo lo necesario o con parte de lo necesario, porque a partir de ahora seguirían o vivirían más todavía por fe, como acostumbramos a hacer los obreros que hemos dejado nuestros trabajos seculares, de donde vivíamos, del sueldo de donde vivíamos. Pero qué hermoso es este ejemplo. Vuelvo a repetir que posteriormente cundió todo este ejemplo en esta nueva iglesia. En fin, no quiero tampoco hacer comparaciones, pero os tengo que revelar una intimidad mía, es muy mía. No tiene por qué creerse por alguno de vosotros, pero como es la mía os la digo. Para mí la iglesia de Antioquía es la iglesia modelo, la que más en el Nuevo Testamento, o por lo menos cuando la comparo con la iglesia madre, con Jerusalén. Y repito que no tengo nada en contra de la iglesia de Jerusalén, pero ay, porque a veces en las primeras iglesias solo nos queda la religiosidad y otras cosas más. No digo que pasara esto en Jerusalén, pero bueno. La iglesia de Antioquía era una iglesia modelo. Tres cosas quiero destacar de este texto, de Hechos 13. En primer lugar, era una iglesia generosa y altruista. Sí. ¿Y en qué lo basas esto? En que vale que el Espíritu Santo estaba detrás, que lo dice una y otra vez, pero luego también hay que obedecer la voz del Espíritu Santo, porque ya os he dicho en otros vídeos que muchas veces el Espíritu Santo hablaba y los creyentes se daban media vuelta y endurecían el corazón y no hacían caso a la voz del Espíritu Santo. Por lo tanto, es verdad que aquí hemos leído varias veces que el Espíritu Santo les habló y les dijo esto, eso y esto, pero es que luego lo obedecieron ellos. Era una iglesia generosa y altruista porque cuando se tuvieron que desprender de miembros de su iglesia para mandarlos a la obra, para mandarlos a otras ciudades y a otras naciones, se desprendieron de lo mejor que tenían. Se desprendieron nada más y nada menos que de Pablo y de Bernabé, aquel que había formado la iglesia y el que luego le había acompañado en la enseñanza de la iglesia, porque Bernabé no era capaz de enseñar por sí solo. Los dos mejores que tenían se desprendieron de ellos. Vaya ejemplo tenemos, queridos hermanos, en este detalle de la iglesia de Antioquía. Era una iglesia que tenía abundancia de dones espirituales. Había profetas, cuidado que el don de profecía no era cualquier don, ¿eh? Había maestros, etcétera, etcétera. Tenían abundancia de dones espirituales, evangelistas como ninguna, y además sin hacer acepción de personas como antes he dicho. No tenían discriminación ni hacia razas en su gobierno espiritual, porque aquí vemos a judíos. Luego, si puedo, os pondré alguna foto que he de hacer, donde se vean las tres culturas. A judíos, a árabes, los que eran de la propia iglesia, de allí de Antioquía. No olvidemos que era Antioquía de Siria, una ciudad árabe. Y también a negros, como antes he destacado ya, a Níger, el que era negro y al que se le llamaba negro también, sin que por eso haya ninguna discriminación. Y si alguien se pudiera ofender, pues diríamos el diminutivo de negritos, pero eran negros porque no reconocerlo. Ahora mismo aquí en Barcelona y en España tenemos muchos negros que nos han venido de otros países, de subsaharianos, y no pasa nada. Y tenemos buena relación con ellos, y nuestros nietos están en los colegios conviviendo, ¿verdad que sí? Pues esta era una iglesia que practicó esto. Es decir, se cumplió en esta iglesia la aspiración de Pablo. Dice Pablo escribiendo a Tito, para que en todo adornen la doctrina de Dios.
De esta manera, sin hacer discriminación, se adorna la doctrina de Dios, se practica aquello que decimos con los labios y con la boca, creer, de que ante Dios todos somos iguales. Como Pedro, me viene ahora a la mente, le diría a Cornelio, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada de aquel que le teme, como eres tú, que eres un romano. Y que en un sentido eres el invasor de nuestra nación, porque yo soy judío, pero viva tu fe, hombre, y la de tu familia, y la de tus soldados. Menudo ejemplo, ¿verdad que sí? Dios no hace acepción de personas. Y antes de concluir, porque el tiempo ya ha pasado, recordar el dicho. La piedad sin la doctrina son cosas distintas, ¿eh? La piedad sin la doctrina es como un árbol sin raíces. Va a servir de poco. Si no hay doctrina, no hay raíces. Y ya veremos cuánto dura la cosa si no tenemos buenas raíces. La piedad sin la doctrina es como un árbol sin raíces. Pero la doctrina sin la piedad, lo contrario, es como un árbol sin fruto. Qué bueno es este dicho, qué bueno es este dicho. Ni lo uno sin lo otro, ni lo otro sin lo uno. Ambas cosas, queridos hermanos y queridas hermanas, son necesarias. Y ahora, como siempre, voy a despedir este vídeo en oración y la serie de estos 3 vídeos acerca del procedimiento a seguir ante un esfuerzo misionero nuevo, y que Dios nos bendiga y que puedan ser de provecho y que puedan tocarnos el corazón. Señor y Padre, te damos muchas gracias, en primer lugar porque nosotros éramos como aquellos antioqueños. Estábamos alejados del pueblo de las promesas, vivíamos sin Dios y sin Cristo, pero tú te acercaste a nosotros y nos llamaste del mundo de la gentilidad. Gracias te damos, no por ser gentiles. Si fuéramos hebreos te daríamos las gracias igualmente, pero en nuestra condición de gentiles te damos las gracias por tu salvación, porque Jesucristo vino y murió por todos, para los que estaban cerca, como eran los judíos, y para los que estábamos lejos, como éramos nosotros. Muchas gracias, Señor. Y ahora nos has encomendado este ministerio, el ministerio de la reconciliación. Ayúdanos a serte fieles. Ayúdanos a estudiar tu palabra, a regar las raíces de nuestra fe, pero que no se quede ahí solamente. Ayúdanos también a llevar fruto y a extender nuestra fe por donde pasemos. Recibe, pues, nuestra gratitud y nuestra adoración, que lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén